¿Qué pasaría si la parte más silenciosa de ti fuera también la más peligrosa? No para los demás, sino para ti mismo. Muchos creen que tienen el control de su vida, pero detrás de cada decisión, de cada reacción exagerada o de ese cansancio constante, hay algo más profundo operando, algo que fue reprimido hace tiempo, una parte de tu ser que aprendió a callar, a portarse bien, a no incomodar, y lo logró. Pero ahora te sientes agotado sin razón, con rabia contenida, con miedo de ocupar tu propio espacio. No porque estés roto, sino porque te enseñaron a temer tu propia fuerza. Este video no intenta arreglarte, busca revelar los sistemas internos y externos que se alimentan de tu abandono personal. Vas a entender por qué el trabajo con la sombra no es una terapia tradicional, es una exposición cruda, y por qué la mayoría de las personas nunca cambia de verdad, no por incapacidad, sino porque están enganchadas a la seguridad de seguir siendo incompletas. Descubrirás cómo la proyección psicológica moldea silenciosamente tus vínculos, tu carrera y hasta la imagen que tienes de ti mismo. Y te mostraré paso a paso cómo recuperar esas partes rechazadas, humilladas o enterradas de tu identidad, no por accidente, sino como parte de un diseño social. Esto no es un discurso motivacional, es una confrontación directa con todo lo que has evitado mirar. Porque la verdadera pregunta no es ¿qué te está frenando? La verdadera pregunta es ¿quién te enseñó a tenerle miedo a la persona que podrías ser si dejaras de esconderte? La mayoría de las personas no le teme al fracaso. Lo que realmente les da miedo es dejar de ocultarse. Hay un tipo especial de terror que aparece cuando te imaginas a ti mismo siendo fuerte, directo, intensamente creativo. No se trata solo de temor, es una resistencia aprendida. Esa resistencia que te paraliza cuando alguien te elogia y tú te haces pequeño, cuando tienes una gran idea pero decides callar, cuando sientes enojo y lo disfrazas de estrés. Carl Jung llamó a esta parte reprimida la sombra, no porque sea malvada, sino porque ha sido ocultada. Y muchas veces lo que escondemos no es lo débil, sino lo más valioso que tenemos. En hogares donde el silencio era visto como virtud, o en trabajos donde obedecer vale más que pensar, tu voz termina encerrada en una caja invisible. Desde niño te enseñaron que ciertos rasgos eran indeseables, que el enojo te hacía peligroso, que la seguridad en ti mismo era arrogancia, que la ambición era sinónimo de egoísmo. Y tú, queriendo ser aceptado, enterraste todo eso. Hoy te sientes agotado, esforzándote por ser amable, tolerante, modesto, mientras una parte tuya grita por salir. Ahí empieza el trabajo con la sombra, no corrigiendo defectos, sino rescatando tu esencia perdida. Una mujer que nunca aprendió a decir que no será elogiada por su sacrificio, pero por dentro siente rabia, frustración y cansancio. ¿Y si ese enojo no fuera una falla, sino un aviso? Un mensaje de que necesita reencontrarse con sus límites, su identidad, su fuerza. Jung decía que lo reprimido puede salvarnos si lo reintegramos. Esa rabia puede ser liderazgo, esa envidia, deseo creativo. Lo que escondes podría ser tu poder. Muchos temen mirar su sombra porque piensan que es fea, pero Jung rompió esa idea. Dentro de la sombra también hay intuición, creatividad y sabiduría. Son partes que no fueron seguras de mostrar en tu entorno. Tal vez fuiste ridiculizado por expresarte con pasión. Tal vez por soñar demasiado alto te bajaron la voz. Y así, sin darte cuenta, empezaste a apagar tu propia luz. No porque estuvieras equivocado, sino porque el entorno no estaba listo para verte brillar. Pero ¿y si esa versión oculta de ti fuera la más genuina que has tenido? Confundir humildad con represión es un error común.
No hay nobleza en hacerse pequeño para no incomodar. La humildad verdadera es reconocer tu poder sin alardear. Y eso solo es posible cuando dejas de temer tu intensidad y empiezas a integrarla con conciencia y respeto. Tu mente inconsciente recuerda todo. Cada vez que te rechazaron, cada momento en que fuiste demasiado para los demás, cada vez que tu verdad fue callada. Por eso el trabajo con la sombra puede ser emocionalmente tan fuerte. No estás descubriendo algo nuevo. Estás enfrentando todo lo que te dijeron que no debías ser. Imagina a un joven criado en un hogar obrero donde llorar era de débiles. Aprende a desconectarse de su sensibilidad. De adulto, eso lo bloquea emocionalmente, pero cuando se permite llorar, no solo libera tristeza, descubre empatía, apertura y una nueva forma de verse. Lo mismo te ocurre a ti. Lo que no expresas no desaparece, solo se esconde. Y cuando pasa mucho tiempo en la oscuridad, regresa con más fuerza, como ansiedad, agotamiento o una desconexión profunda de ti mismo. La verdad es que muchos de tus disparadores emocionales no son enemigos, son señales de vida. Son tu sombra pidiendo ser escuchada. Esa envidia que sientes cuando alguien se expresa con seguridad. Puede ser tu voz interior silenciada. Esa molestia que sientes hacia quien pone límites. Tal vez sea tu deseo de hacer lo mismo, pero nunca te atreviste. Esa incomodidad no es un defecto. Es una brújula, una invitación a crecer. Jung no proponía eliminar la sombra, sino hablar con ella. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de dividirnos en bueno y malo y empezamos a escuchar todo lo que somos, incluso las partes que nos cuesta aceptar, sobre todo esas, porque ahí vive una verdad que libera, aunque duela. En ambientes de pobreza o trabajos donde solo hay tiempo para sobrevivir, no se enseña a sentir, solo a obedecer. Pero el trabajo con la sombra no es lujo de quien tiene tiempo. Es una necesidad urgente para quien ha sido silenciado. Cuando recuperas tu sombra, dejas de vivir manipulado por la culpa. Ya no te sometes a jefes, parejas o sistemas que se alimentan de tu obediencia. Un obrero que aprende a expresar su enojo de forma sana se vuelve fuerte por dentro. Una mesera que deja de ocultar su ambición puede atreverse a emprender. Esto no es solo autoestima, es una revolución del alma. Reconocer tu poder no es ego, es resistencia espiritual en un mundo que lucra con tu rendición. No esperes que sea fácil. Tu sombra luchará para no salir, sentirás culpa por desear más, miedo por marcar tus límites, vergüenza por decir lo que piensas. Es parte del camino. Tu ego querrá mantener la identidad que fue premiada por ser sumisa. Por eso Jung hablaba de coraje moral. No estás solo quitando capas, estás enfrentando el miedo a ser completamente visible. Y en esa vulnerabilidad está la libertad. Porque cuando enfrentas tu sombra, nadie puede usarla contra ti. Nadie puede culparte por defenderte si tú ya hiciste las paces con tu rabia. Nadie puede hacerte sentir menos por soñar alto si tú ya abrazaste tu deseo. Lo que antes parecía peligroso se vuelve sagrado. Y ahí empieza la verdadera sanación. El trabajo con la sombra no se termina frente al espejo. Ahí apenas comienza. Empiezas a ver patrones, personas que te drenan, trabajos que te silencian, rutinas que te adormecen. Y comienzas a elegir distinto, no porque quieras ser otro, sino porque dejas de traicionar quien ya eres. Aquí no se busca perfección, se busca integración. Vivir sin editarte, sin disculparte por tu fuerza, sin esconder tu verdadera voz. Y cuanto más profundo llegues, más claro verás que tu sombra nunca fue tu enemiga. Fue tu yo herido, esperando que lo reconozcas por fin. ¿Qué parte de ti te enseñaron a esconder? Comparte en los comentarios qué fuerza has tenido miedo de reconocer.
No siempre odias lo que está mal en los demás. A veces odias lo que has reprimido en ti mismo. Esa es la verdad cruda detrás de la proyección psicológica, una de las ideas más potentes de Carl Jung. La mayoría cree que sus juicios están justificados. Pero, ¿y si las cualidades que criticas en otros son partes negadas de tu propia psique? Jung sostenía que todo lo que rechazamos de nosotros mismos lo proyectamos sin darnos cuenta. Ese compañero de trabajo que te parece arrogante, esa vecina que consideras demasiado sensible, ese influencer al que tildas de falso. Tal vez estén reflejando rasgos que tú no te atreviste a expresar. Y mientras no hagas consciente esa dinámica, seguirás peleando con sombras que se visten de personas. La proyección aparece en la vida diaria más de lo que notamos. Regañas a tu pareja por ser demasiado emocional, cuando tú llevas años sin permitirte sentir. Te molesta la seguridad de alguien más, porque a ti te callaron cada vez que intentaste expresarte. Llamas flojo a quien descansa, porque en tu mundo descansar era pecado, no derecho. En entornos de clase trabajadora, donde la prioridad es sobrevivir, no hay espacio para matices. Las emociones se encasillan, la gente se etiqueta y la mente, para protegerse, lanza la culpa hacia afuera. La proyección no es maldad, es defensa, pero cuando se mantiene inconsciente se vuelve peligrosa. Entonces toda relación se convierte en campo de batalla y el enemigo siempre parece ser el otro. Uno de los indicadores más claros de proyección es una reacción emocional desproporcionada. No solo te molesta algo, te enfurece. No solo notas un comportamiento, te obsesionas con él. Esa intensidad es la pista. Es tu inconsciente diciendo, aquí hay algo importante, mira bien. Imagina a un hombre criado con la idea de que llorar es de débiles. De adulto, le incomoda profundamente ver a alguien llorar, no porque sea cruel, sino porque esa escena activa la herida que lleva enterrada. Por eso los detonantes emocionales son oro para el trabajo con la sombra. No son accidentes, son rutas. Cada vez que algo te revuelve por dentro, es una invitación a preguntarte, ¿qué parte de mí estoy evitando enfrentar? Pero la proyección no solo se aplica a lo negativo, también explica por qué idealizas a ciertas personas hasta el extremo. Ese artista que admiras por su valentía, esa amiga que habla sin miedo. Tal vez esas cualidades están en ti, dormidas, esperando permiso. Jung llamó a esto proyección positiva, cuando atribuyes grandeza a otros sin ver que esa misma posibilidad vive en ti. Por eso la envidia duele, no porque quieras robarle algo al otro, sino porque en el fondo sabes que tú también podrías, si dejaras de esconderte. Toda proyección, ya sea de rechazo o admiración, revela lo que aún no has resuelto. Y mientras no lo reconozcas, te seguirá manejando desde dentro. El problema de la proyección es que distorsiona la realidad. Ya no ves a las personas como son, las interpretas a través del filtro de tu sombra, y eso arruina vínculos. El deseo de espacio de tu pareja te parece abandono. La autonomía de tu hijo se siente como rebeldía. El límite de un colega lo vives como ataque, pero esas reacciones no son sobre ellos, son ecos tuyos. Por eso Jung advertía que muchos pasan la vida luchando contra su propio reflejo. Pero cuando detectas el patrón, recuperas el control. Dejas de exigir que los demás cambien y comienzas a sanar lo que realmente necesita atención. Tú. Piensa en los conflictos familiares causados por proyección. Una madre que critica la independencia de su hija, tal vez llora en silencio por la libertad que nunca se dio. Un padre que se burla de la creatividad de su hijo, tal vez carga con el duelo de sus propios sueños perdidos. No son personas malintencionadas, son adultos heridos proyectando vidas no vividas sobre quienes más aman.
Y si no se vuelven conscientes, transmiten ese dolor como herencia silenciosa. Por eso, este trabajo es urgente. Mirarte no es egoísmo, es sanación intergeneracional. Cada vez que asumes una reacción, rompes un ciclo. Cada vez que respiras antes de culpar, reescribes la historia familiar. Para quienes viven en ambientes precarios, empleos de bajo salario, hogares violentos, comunidades sin espacio seguro, la proyección es automática. No hay tiempo para reflexionar cuando estás en modo supervivencia. Pero justo por eso es tan importante. En un sistema que invalida tus instintos, proyectar es una forma de desahogo. Atacas, te aíslas, repites lo que duele. Pero cuando empiezas a ver el patrón, algo cambia. Pasas de reaccionar a reflexionar, de culpar a responsabilizarte, de fragmentarte a reconstruirte, y en ese proceso redescubres tu poder. Ya no eres solo una pieza del sistema, empiezas a ser autor de tu transformación. Reconocer la proyección no significa culparte por todo, significa recuperar el dominio de tu mundo interno. Porque al darte cuenta de que no toda ofensa es personal, no todo disparador es verdad y no toda molestia es sobre el otro, recuperas claridad. Dejas de entregar tu poder a quien te incomoda y empiezas a hacer preguntas nuevas. ¿Qué me está mostrando esto? ¿Por qué me afecta tanto? Esas preguntas no te debilitan, te abren un espacio sagrado, un lugar incómodo, pero real. Y justo detrás de ese umbral aparece la verdad más desafiante de todas. ¿Y si tu sombra no fuera solo una herida, sino una herramienta? Una fuerza lista para ser dirigida con conciencia hacia adentro o hacia afuera. ¿Quién en tu vida despierta tus reacciones más intensas? ¿Y qué podría estar revelando eso sobre ti? Comparte tus reflexiones en los comentarios y exploremos juntos estos espejos invisibles. Sanar no siempre significa sentirse mejor. A veces implica destruir la mentira que te obligaron a vivir. El trabajo con la sombra no es una moda de autoayuda. Es un acto de rebelión interna. Porque cuando comienzas a recuperar las partes de ti que aprendiste a ocultar, también empiezas a desmontar los sistemas que se benefician de tu silencio. Por eso, este proceso duele tanto. No estás solo sanando al niño interior, estás desaprendiendo generaciones enteras de miedo, culpa y sumisión. Jung lo llamó integración de la sombra, pero va más allá de integrar. Es insurrección espiritual. Y para quienes crecieron en entornos donde obedecer era sinónimo de sobrevivir, este trabajo es el primer sabor real de libertad. En sociedades marcadas por el poder, la represión y la proyección, la sombra colectiva crece en silencio. Culturas que glorifican la productividad tienden a demonizar el descanso. Familias que adoran la fuerza suelen avergonzar la vulnerabilidad. Comunidades que equiparan bondad con obediencia castigan cualquier forma de rebelión. Así, el individuo absorbe un mensaje muy claro. Reprime tu verdad para estar a salvo. Pero ¿qué pasa cuando millones hacen lo mismo? Lo anormal se vuelve costumbre. Justificamos el sufrimiento, romantizamos el agotamiento. El trabajo con la sombra se vuelve revolucionario porque quita la máscara, revela que lo que llamamos normal podría ser una herida cultural disfrazada de virtud. Y al dejar de creer esa narrativa, empiezas a transformarla. Por eso Jung no hablaba solo de sanación personal, hablaba de coraje moral. Porque tomar conciencia exige confrontar las estructuras que moldearon tu sufrimiento. Una mujer que recupera su firmeza no solo está encontrando su voz, está desafiando el sistema que le enseñó a callar. Un hombre que enfrenta su duelo no solo sana, rompe con generaciones de estoicismo masculino que convirtieron el dolor en vergüenza. Ese es el corazón del trabajo con la sombra, reconocer que muchas de tus heridas son ecos de patrones colectivos y decidir no seguir transmitiéndolos.
Cada vez que enfrentas tu oscuridad, quitas un ladrillo del muro de la anestesia cultural. ¿Quieres cambiar el mundo? Empieza observando qué proyectas sobre él. No es metáfora, es método. Porque el inconsciente no solo moldea tus relaciones, también define tu forma de ver la realidad. Alguien que niega su propio miedo exigirá certeza de todos los demás. Un líder que reprime su vergüenza castigará para evitar sentirse vulnerable. Y una sociedad que niega su historia la repite, con otro nombre, pero la misma raíz. Jung habló de la sombra colectiva y advirtió que ignorarla puede llevar al desastre. Por eso tu trabajo personal importa. Tiene eco. Cuando una persona despierta, su presencia cambia la atmósfera de quienes la rodean. En barrios de bajos ingresos, empleos agotadores o ambientes donde no hay espacio para expresarse, el trabajo con la sombra no es opcional, es cuestión de sobrevivencia. Porque si lo externo está roto, tu mundo interno necesita fuerza. No dureza, sino integración. Una enfermera que reconoce su culpa como un efecto del agotamiento y no como un fallo moral, recupera su soberanía. Un obrero que entiende su frialdad emocional como respuesta al trauma y no como pereza, empieza a reconectar con su humanidad. Eso no es poca cosa, es fuerza interior en acción. Conocer tu sombra te permite distinguir entre cansancio y debilidad, entre enojo y colapso. Te da lenguaje, claridad y sobre todo, decisión. Pero no te engañes, este camino no es suave. Te obliga a sentir lo que llevas años evitando, a cuestionar a las figuras de autoridad que te enseñaron a esconderte, a aceptar que tu silencio fue funcional para otros, pero destructivo para ti. Por eso este trabajo es una batalla espiritual, no contra otros, sino contra el yo condicionado. Ese yo que se aferra al sufrimiento por costumbre, que sabotea su crecimiento para no ser rechazado, que llama disciplina a la represión porque le aterra la libertad. Pero como dijo Jung, no hay conciencia sin dolor. Y ese dolor, lejos de castigo, es un rito de paso. Es la puerta que conduce al renacimiento. Y al cruzar esa puerta, algo cambia para siempre. Dejas de pedir permiso para ser completo. Ya no negocias tu verdad. Comienzas a vivir sin fragmentarte. No porque seas perfecto, sino porque dejaste de editar tu alma para encajar. El trabajo con la sombra deja de ser algo interno. Se convierte en presencia. Tus relaciones cambian. Tu energía se transforma. Hablas distinto, caminas distinto, actúas desde intención, no desde miedo, desde visión, no desde culpa, desde propósito, no desde defensa. Esto no es superación personal, es liberación interior. Y empieza en el momento exacto en que decides que tu dolor ya no será tu cárcel. Pero antes de integrar por completo tu sombra, hay una verdad final que debes enfrentar, la más desafiante de todas. La parte de ti que llevas intentando arreglar nunca estuvo rota, estuvo enterrada, y ahora tu tarea no es castigarla, sino escucharla. No es controlarla, sino cooperar con ella. Ahí es cuando sanar se transforma en plenitud, y desde esa plenitud nace una forma distinta de futuro. ¿Qué creencia o conducta heredada ya no tiene sentido en tu vida? Comparte en los comentarios eso que estás listo para desaprender de una vez por todas. Nunca naciste para vivir en pedazos. Cuanto más rechazas de ti, más te fragmentas, pero cuanto más aceptas, incluyendo lo que te asusta, más regresas a ti mismo. Ese es el gran misterio del trabajo con la sombra. Muchas veces, eso de lo que huyes es justo lo que más necesitas. Hoy ya has mirado debajo de tus reacciones, has cuestionado los juicios que lanzas sobre los demás, has entendido cómo la sociedad se alimenta de tu silencio y cómo la plenitud es el acto más radical de libertad. Pero el conocimiento no sirve de nada si se queda en tu mente. Así que pregúntate ahora mismo,
¿Qué parte de ti sigues tratando como enemiga? ¿Qué reacción, patrón o vínculo está pidiéndote atención urgente? ¿Y qué pequeño acto de valentía podrías hacer hoy para dejar de proyectar y empezar a integrar? Anótalo, dilo en voz alta, o mejor aún, vívelo. Este camino no es fácil, pero es tuyo, y si al menos una capa de sombra se ha levantado para ti hoy, que eso sea tu señal. Ya estás cambiando. No necesitas convertirte en otra persona, solo recordar quién eras, antes de que te enseñaran a esconderte. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa la campanita. Esto apenas comienza. Aún queda mucho por revelar, y juntos seguiremos caminando hacia la luz que vive detrás de cada sombra.